Martes 29 de julio de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella contestó: «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia vuelve a interrumpir el curso ordinario de la lectura del Evangelio de San Mateo, en el que estábamos meditando en torno a las parábolas de Jesús, para presentarnos hoy la fascinante figura de Marta, la hermana de María y Lázaro. Hoy, litúrgicamente, celebramos el Día de Santa Marta y vamos a reflexionar tres bellos mensajes en torno a este Evangelio. Primero, ver a Marta y a María. Segundo, ¿te rodea la vida o la muerte? Tercero, ¿puedo reclamarle a Dios? Vamos con el primer punto, ver a Marta y a María. El Evangelio comienza diciéndonos que en aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María. Lo que sucedió es que Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto. Y entonces los judíos vinieron a darle el pésame a sus hermanas, estas santas mujeres. Pero podríamos quedarnos con esa expresión, ver a Marta y a María. Y es que en estas dos figuras bíblicas podemos contemplar dos realidades necesarias e inseparables en la vida espiritual. En Marta podemos contemplar la vida activa. Y en María, que no es la Santísima Virgen, sino la hermana de Lázaro y Marta, podemos reflexionar en torno a la vida contemplativa. Y es que en el mismo Evangelio vemos estas dos realidades que deben estar presentes en cada alma. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, ella salió a su encuentro. Y en cambio, María se quedó en casa. Recordemos ese famoso pasaje donde Marta le dice al Señor que le diga algo a su hermana María, porque Marta estaba encargada de los quehaceres de la casa, mientras María estaba a los pies de Jesús escuchándole. Y Jesús le dice: «Marta, Marta, te afanas por muchas cosas, pero una sola es importante. María se ha quedado con la mejor parte». Así es, amigos. En Marta, la vida activa. En María, la vida contemplativa. Y ambas son indispensables e inseparables. Cuando vemos a Marta, cuando contemplamos a Santa Marta, entonces contemplamos a una apóstol. Contemplamos a una que se gasta y se desgasta por Cristo. A una que tiene ansia, fuego, ardor por servir al Señor. Y entonces pone todo al servicio de Cristo, todo al servicio del reino. Y en cambio, viendo a María, vemos la intimidad, la cercanía, la contemplación íntima, el diálogo amoroso y fecundo con Jesús, esa oración de intimidad que hace tanta falta al apóstol. Dos realidades inseparables. Toda persona que se dedique al apostolado, que se dedique a ser Marta, tuvo que ser primero María. Tiene que ser primero alma contemplativa. No podemos caer en lo que este famoso libro de espiritualidad llamado El alma de todo apostolado bautizó la herejía de la caridad, la herejía del activismo. Y es decir, entregarme de tal manera a lo externo que me olvide de lo interno. Entregarme de tal manera al apostolado que me descuide de mi vida espiritual. Esto es importante en todo. Hay personas tremendamente activas. Hay personas que les gusta mucho lo exterior, pero se alejan mucho de lo interior. Poco las ves visitando el Santísimo. En cambio, en toda reunión de la parroquia están. Y no digo que ser Marta sea malo, pero digo que es necesario primero ser María. Pero también puede ser que nos quedemos solo siendo María y que de alguna manera nos quedemos en los coloquios amorosos con Dios y nos llenemos de tal manera de Él y estemos tan felices en la intimidad que tenemos con el Señor que no desbordemos esto a los demás. Un grupo selecto de almas tendrán la vocación de ser almas contemplativas, de encerrarse en un monasterio
y aún ellas oran por la conversión de todo el mundo y ese es su apostolado. Pero el resto de los cristianos mortales estamos llamados a llenarnos de Cristo para dar a Cristo. Estamos llamados a tener intimidad para luego desbordar esa intimidad en apostolado, en evangelización. Óyeme, tenemos que anunciar el evangelio. Hoy contemplamos a Santa Marta y en Santa Marta vemos la necesidad de anunciar el evangelio, llenarnos como María, entregarnos como Marta. Segundo, ¿te rodea la vida o la muerte? Miren lo que dice Marta a Jesús cuando éste llega. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Ella le dice, sé que resucitará en el último día. Jesús le vuelve a decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ven? Se habla de muerte y de vida. La pregunta que nos hace el Evangelio hoy es, a ti, a mí, ¿qué nos rodea? ¿La vida o la muerte? Vamos a ver, ¿nuestros hábitos son hábitos de vida o son hábitos de muerte? Pensemos en la vida temporal, lo que nosotros hacemos cotidianamente, los vicios que tenemos, lo que consumimos, el tiempo que perdemos muchas veces en internet, el tiempo que gastamos en cuestiones que no son nada saludables. ¿Son hábitos de vida o son hábitos de muerte? Pero pensemos todavía en los hábitos espirituales, aquellos vicios o virtudes que tenemos. Los vicios obviamente nos orientarán hacia la muerte, las virtudes obviamente nos orientarán hacia la vida. Pensemos en los ambientes que frecuentamos. ¿Son ambientes de vida o son ambientes de muerte? Aquellos lugares, aquellas personas con quienes tratamos, aquellos ambientes de que nos rodeamos, ¿son ambientes que me vivifican y hacen vivificar a otras personas? ¿O son ambientes que van matando mi alma e incluso mi vida biológica? ¿Son ambientes de vida o ambientes de muerte? En lo que crees. ¿Lo que crees es vida o lo que crees es muerte? Pensemos en la mal llamada cultura de la muerte. Pensemos en la promoción de la eutanasia, del aborto. ¿Son estos pensamientos de vida? De ninguna manera. Son pensamientos de muerte. En cambio, pensemos en la lucha por aquel que no ha nacido. En la lucha por aquel que están a punto de descartar porque nos está consumiendo demasiados recursos de nuestro sistema de salud o porque nos estorba ya. Deben ser pensamientos de vida los nuestros. Incluso cuando vemos gente sufriendo en la calle, tenemos pensamientos de vida, de ayudar, de cooperar o pensamientos de muerte. Que ese drogadicto, que esa persona haga lo que pueda. ¿Quién lo mandó a llegar allí? Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros ambientes, ¿qué reflejan? ¿Vida o muerte? ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La fe, queridos amigos, la fe. Por eso Jesús le dice a Santa Marta, ¿crees esto? Y ella responde, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Amigos, para que mis acciones estén orientadas a la vida, entonces yo debo llenarme de la presencia de Dios como María y entregarme generosamente como Marta. Pero si yo no me lleno de Dios, si me lleno solamente de mis propias preocupaciones o de mi propia suficiencia, por supuesto que no voy a dar vida, sino que terminaré dando muerte. Tercero, ¿puedo reclamarle a Dios? El Evangelio dice que Santa Marta hizo una amorosa queja, un amoroso reclamo a Jesús. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Recordemos al mismo Jesús en la cruz, elevando su mirada al Padre y diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordemos a la Santísima Virgen María. Después de que Jesús se pierde y es hallado en el templo, nuestra madre le pregunta, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Los porqués que dirigimos a Dios son porqués válidos. Óyeme, lo que te voy a decir ahora puede sorprenderte, pero vale reclamarle a Dios. Eso sí, el reclamo, la queja, tiene que ser en el primer lugar sincera. No podemos andar con hipocresías ante Dios. Debemos desnudar nuestro corazón tal como es, pero atentos, debe ser humilde. Miren todos estos reclamos que le hacen a Dios, humildes, llenos de ternura, llenos de confianza. También muy pacientes, porque Dios responderá. Es cierto que hay momentos donde nos sentimos mal, es cierto que hay momentos donde en medio del desespero reclamamos a Dios, y tal vez lo hagamos no de la mejor manera, y créanme, Dios es inmensamente compasivo.
Pero tenemos que ejercitarnos en la humildad al momento de pedirle a Dios, incluso al momento de reclamarle a Dios algo. Decirle, Señor, esto sucedió, no termino de entenderlo. ¿Por qué sucedió esto? Aunque no termino de comprenderlo, y luego hacer un acto de fe, pero sé que tú tienes poder para arreglarlo, pero sé que tú sabes cómo haces las cosas. Fe, fe, fe profunda, fe viva. Fe es la clave de todo en la vida. Fe. Recordemos entonces. Primero, ver a Marta y a María. Segundo, te rodea la vida o la muerte. Tercero, puedo reclamarle algo a Dios. Compromiso. Hoy vamos a tratar de dar un mensaje de evangelio a alguna persona para ser como Marta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.